En el presente trabajo se expondrán los diferentes conceptos de trigonometría con respecto a la solución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Los objetivos del proyecto son realizar una maqueta de la torre latinoamericana, medir la sombra proyectada por la maqueta para así poder calcular el ángulo de elevación al Sol y se calculará la longitud que se hace desde la punta de la maqueta hasta la sombra. Y usando los conceptos de similaridad de triángulos se calculará la longitud de la sombra del edificio real. La torre latinoamericana se encuentra en la Ciudad de México y cuenta con una altura de 182 metros. Fue el edificio más alto de la Ciudad de México desde su construcción en 1956 hasta 1972. Obtuvo el récord del rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto de América Latina. Además inauguró como el primer y más grande edificio con fachada de cristal y aluminio, siendo también el único rascacielos en todo el mundo en estar en una zona sísmica, lo cual sirvió de ejemplo para la cimentación y construcción de futuros edificios en el mundo. La maqueta de la torre latinoamericana que realizamos estuvo hecha a base de hielo seco y tiene una altura de 63 centímetros. El ángulo de elevación es el ángulo vertical o agudo formado por la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto o punto observado se encuentra arriba de la línea horizontal. El ángulo de depresión se define como aquel cuya medición se hace entre la línea visual y la línea horizontal, teniendo en cuenta que el objeto que forma el ángulo se encuentre por debajo de la horizontal. Similaridad de triángulos es cuando dos triángulos son semejantes y tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados homólogos proporcionales. El reloj solar es un instrumento que utiliza la sombra del Sol para indicar la hora. Este reloj se compone de un estilo, también llamado estilete, y de una superficie, el limbo, que es la que recibe la sombra del estilo. Esta zona lleva las inscripciones que utiliza la altura del Sol para poder leer la hora. Funciones trigonométricas inversas son tres: arcseno, arcoseno y arctangente. Arcoseno es la función inversa de seno. Su dominio es de -1 a 1 incluido y el rango es de menos pi medios a pi medios incluidos. Arcseno es la función inversa de coseno. Su dominio es de -1 a 1 incluido y su rango es de 0 a pi incluido. Arctangente es la función inversa de la tangente. Su dominio son todos los números reales y el rango es de menos pi medios a pi medios no incluidos. A nuestro equipo le tocó hacer la torre latinoamericana. Las medidas son las siguientes. La altura es de 63.5 centímetros. Esto representa el opuesto del ángulo alfa y el adyacente del ángulo teta. Y a las 3 de la tarde fue cuando cuando sacamos las medidas de la sombra. Y a esa hora lo que nos dio la medida fue que son 14.5 centímetros, que es la adyacente del ángulo alfa y la opuesta del teta. Lo que debemos hacer aquí es obtener la hipotenusa, que es representada por el hilo que está atado desde la punta del edificio hasta donde termina la sombra en el piso. Lo que nosotros hicimos fue utilizar la fórmula de la función teta, que es igual a la opuesta sobre la adyacente, que nos dio 63 sobre 14.5 es igual a aproximadamente 4.34 centímetros. Después de eso, esto es todo para obtener el ángulo alfa. Después de eso, despejamos tangente y lo convertimos a tangente opuesta, o también llamada arctangente, de 4.32. El resultado fue que el ángulo alfa
es aproximadamente de 76.9 grados. Para obtener después el ángulo θ, lo que hicimos fue sumarle al ángulo que teníamos 90 grados, que nos dio 166.9 grados, y posteriormente le restamos 180, que nos dio 13.09 grados. Finalmente, para obtener ya la medida de la hipotenusa, sustituimos el seno del ángulo que obtuvimos alfa, que son 76.9 grados, es igual a 63, que es la opuesta, y x, que representa la hipotenusa, la incógnita. Posteriormente sustituimos, hicimos un despeje y nos queda que x es igual a la división de 63, la opuesta, sobre seno de 76.9. Esto como resultado da que la hipotenusa aproximadamente tiene un valor de 64.68 centímetros. Ahora, con base a las medidas de similaridad, vamos a calcular si en nuestra maqueta, con las medidas de nuestra maqueta y con una medida de la real de la torre latinoamericana, calcular cuánto iba a medir su sombra real y cuál iba a ser su hipotenusa real. Entonces, para obtener eso, primero hay que convertir de centímetros a metros para que tengamos la misma medida. Así que obtenemos que nuestra escala es 0.63 metros de altura, 0.145 metros lo que mide la sombra y 0.645 metros lo que mide la hipotenusa. Y entonces ya en escala real aplicamos fórmulas de similaridad y nos da que x vale 41.8 metros. Significa que la sombra en la vida real de la torre latinoamericana a las 3 de la tarde va a ser aproximadamente de 41.8 metros. Y con las mismas fórmulas sacamos c, que es su hipotenusa, que en la vida real mide aproximadamente 186.3 periódicamente metros. Aplicaciones del tema. La trigonometría ha sido de gran importancia en distintos ámbitos de la ciencia, ya que ha colaborado a realizar aportaciones que ayudaron al desarrollo de nuestra sociedad. Una de las aplicaciones de la trigonometría ha sido la astronomía, ya que se utiliza para averiguar distancias inaccesibles, como a ciertas estrellas, a la Luna y a planetas. Esto se lleva a cabo con distintos métodos trigonométricos. Uno de estos métodos es el paralaje. Sin embargo, este método es solo útil con estrellas relativamente cercanas. Otra de las aplicaciones de la trigonometría es la ingeniería, ya que es de gran utilidad para sacar el cálculo preciso de distancias, ángulos de inclinación o peralte en las carreteras, diseñar puentes, construir casas y edificios. Como resultado del proceso de la trigonometría, podemos conocer todas las medidas del triángulo, y el ingeniero puede empezar a construir y definir el alcance del proyecto que está haciendo. A lo largo de este proyecto pudimos ver que los temas vistos en clase pueden ser aplicados de manera práctica en aspectos de la vida cotidiana, como fue el caso de utilizar las funciones trigonométricas para obtener medidas de un edificio a escala, y utilizando la similaridad de triángulos pudimos obtener las medidas del edificio real. También descubrimos que las unidades utilizadas en esta actividad no solamente se aplican a matemáticas, sino que también pueden utilizarse en temas como la navegación, ya que en los grados son utilizados por los capitanes de los barcos para saber en qué dirección ir y cuánto inclinarse hacia dicha dirección.